Estamos con Ismael Plasencia, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California y también presidente del Colegio de Economistas de Baja California. Gracias por estar con nosotros, Ismael. Muchas gracias, Vicente. Bueno, primero que nada, yo creo que es importante explicarle a la población que este se convierte en un tema político cuando hay un incremento de los precios derivado de la inyección de dinero excesivo que hizo Estados Unidos para enfrentar a la pandemia. Parte de ese dinero llega a México a través de mayores exportaciones, a través de las remesas que ha sido, como tú sabes, han rompido récord. Eso hace que la economía mexicana tenga una oferta grande de dólares y por eso hemos visto la apreciación del peso con respecto al dólar. No es por las políticas del gobierno mexicano, sino por el exceso de dólares que nos llegaron de Estados Unidos. Entonces podríamos, como siempre, estar muy contentos porque el dólar está más barato, pero se borra porque hay un efecto inflacionario. Lo que no pagamos por dólares más caros, como hay un exceso, lo pagamos en bienes y servicios más caros. La inflación se disparó 10, 11, 12% aquí en la frontera. De ahí que nos digan que se tiene que aumentar el salario mínimo para cubrir ese diferencial en la pérdida de poder adquisitivo. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque si hay incremento de los precios, exigimos mayores salarios y luego decimos que el incremento en los salarios nos provoca mayor inflación. La verdad que lo que provocó la inflación es el exceso de dinero y lo que sí puede provocar el incremento de los salarios es más inflación, porque ya hay una inflación acumulada contextual, que es el precio de los energéticos, el precio de los fertilizantes, el precio de los productos agrícolas por la guerra de Rusia y Ucrania, además del shock en la oferta que hubo por la pandemia. Entonces, esos factores hicieron que se elevaran los precios. Ahora, esta es una pregunta empírica. ¿Qué va a pasar con el incremento en el salario mínimo? No lo vamos a saber hasta que lo experimentemos. ¿Por qué? Porque hay regiones en el mundo donde un incremento en el salario mínimo hace que la gente tenga un poquito más de dinero para gastar y salga y reactive la economía. El problema aquí es que ya hay precios elevados por todo el contexto que está pasando. Entonces, un incremento en el salario mínimo, si no está reflejado por la productividad, un incremento en la productividad, simplemente se traduce en inflación. Después de las reacciones de la baja de la popularidad del presidente López Obrador y de las marchas que, si bien logró movilizar una gran cantidad de su base, pero también se vio que la oposición tiene un número dispuesto a movilizarse. ¿Tú lo ves como como una consecuencia también de este escenario político? No, yo creo que él ya por sí trae esa ideología de beneficiar a los trabajadores. Pero como dicen por ahí, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, porque si tú por decreto quieres incrementar el salario mínimo, se te traduce una de dos, o en inflación o en desempleo. La única manera de que un incremento en el salario mínimo tenga sustento es incrementando la productividad de los trabajadores, dándoles más capacitación, dándoles más capital, dándoles más entrenamiento para que sean productivos. Esa es la manera correcta de que puedan exigir un salario mínimo y que no se convierta en inflación. Sabemos que aquí la zona fronteriza es una zona muy cara para vivir y también hace necesario estos incrementos, pero tienen que estar aparejados con incremento en la productividad, porque lo que van a hacer muchos empresarios, dependiendo de la mezcla de factores de la producción, que son tierra, trabajo y capital, van a empezar a sustituir trabajadores por automatización o capital siempre que lo puedan hacer. Y el sector de servicios, que ocupa más mano de obra, se puede ver afectado porque tiene que incrementar sus precios. Por ejemplo, todo el sector gastronómico, restaurantero, donde la mano de obra es muy importante, pues lo que hacen es trasladar sus precios hacia adelante, hacia los consumidores. ¿Qué puede pasar? Si dan un buen producto y servicio, a lo mejor la gente está dispuesta a pagar ese incremento, pero si no, ese negocio tiene que cerrar, provocando desempleo. Y muchas personas van a pasar a la informalidad. Hay negocios que si, por ejemplo, el salario mínimo implica un incremento del 20%, más o menos en eso se va incrementando, ya de por sí ya traen efectos inflacionarios elevados de que tienen que comprar su proveeduría para hacer sus platillos. Por ejemplo, el sector gastronómico. El precio de las bebidas, de las cervezas, por ejemplo, se ha incrementado, de la comida, y si a eso le sumas el incremento en los salarios de los trabajadores, esto hace que salir a comer a un restaurante se convierta más costoso y muchas personas optan por comer más en su casa y menos fuera. Hay negocios que pueden sortearlo, hay otros negocios que no van a poder y van a tener que cerrar, entonces ahí van a provocar desempleo y estas personas van a tener que refugiarse en la economía informal. Todo el país es muy informal. Estamos hablando que alrededor del 55% de toda la economía es informal. Baja California se ha caracterizado por ser de los menos informales. Veremos si esta política
tiene como consecuencia que aumente el nivel de informalidad, porque también hay que sumar a este incremento salarial del 20%, el tema de las vacaciones, de que hay que darles más vacaciones, etcétera. Entonces todo eso se va acumulando y son costos para los dueños de los negocios, ¿no? Que siempre lo que buscan es maximizar beneficios, reducir costos, y algunos de ellos con márgenes pequeños van a quedar fuera de mercado. ¿Pudimos ver cuál fue el impacto del anterior incremento salarial? Al parecer el anterior incremento salarial no tuvo un efecto fuerte en los costos laborales, pero estamos hablando que esto fue previo a la pandemia. Ahorita el problema es que en el contexto de pandemia, donde hubo un shock de oferta por todas las empresas que cerraron y se disminuyó la cantidad de producción, se incrementaron los precios, aunado a lo que decimos, el incremento de energéticos, fertilizantes, productos agrícolas. Digamos que ahorita el efecto inflacionario de este incremento salarial se suma ya a un efecto ya existente. Entonces digamos que los tiempos eran distintos. Antes no pasaba nada porque teníamos condiciones normales previos a la pandemia y a la guerra de Rusia y Ucrania. Ahorita estos efectos se van acumulando, lo que hace más complicado el panorama económico, aparte de que se espera muy complicado para el año 2023. ¿Por qué lo esperan tan complicado en este escenario? Muchos factores. La inflación no ha cedido a nivel mundial. Eso implica que probablemente tengan que subir más las tasas de interés en los bancos centrales, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, y esto lo que hace es que haya menos dinero en la economía, se encarezca el dinero, y siempre que ataca la inflación te va a provocar desempleo, porque se incrementan los costos de una persona que quiera adquirir una vivienda, un automóvil, préstamos, etcétera. Entonces todo esto le llaman política restrictiva a la economía, está retirando dinero de la economía porque se está encareciendo, y eso hace que haya menos actividad económica, provocando desempleo. Ahora, la economía mexicana sigue estando muy ligada a la economía de Estados Unidos, y en Estados Unidos ya se habla de contención en el proceso inflacionario, de reducción en los costos de la gasolina, que es uno de los elementos que más preocupan a la gente. ¿No puede esto beneficiar a la economía mexicana en este entorno? Pues habrá que ver el margen de maniobra que tengan los norteamericanos, ¿no? Y están ellos prometiendo que van a pasar un incremento salarial de hasta el $15 la hora de aquí el año 2025. Habrá que ver, porque está también el debate allá, si este crecimiento en el ingreso salarial se va a traducir en desempleo. Entonces a veces a quien quieres beneficiar lo perjudicas. Lo que nos debe de preocupar a nosotros de la relación tan fuerte que tenemos con Estados Unidos es el nivel de endeudamiento que tienen con el resto del mundo y que sigue creciendo. Aquí la pregunta es en qué momento algún acreedor de Estados Unidos como Japón, Alemania o China van a decir ya no te presto más dinero porque ya no tengo tanta confianza de que me puedas pagar por los niveles de endeudamiento que tienes, ¿no? Y la economía mexicana tan amarrada a la estadounidense, lo que deberíamos de buscar hacer, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es diversificar mercados, voltear hacia Asia, principalmente hacia China, como lo hizo Chile en su momento y lo están haciendo otros países latinoamericanos. ¿No implica más riesgos en esta polarización que vemos, en este enfrentamiento entre las dos ahora principales economías, son China y Estados Unidos? Yo creo que podría aumentar la capacidad de negociación, depende de cómo se manejara. Sí, porque lo que sí es un hecho es que tenemos un nivel de dependencia muy elevado, y a veces creo que nos preocuparía tener una relación más fuerte con China cuando creo que se están tomando decisiones de política interna que debería ser más preocupación para Estados Unidos, de que México busque un mayor incremento en el comercio con China, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inseguridad, narcotráfico, etcétera. Yo creo que serían elementos más importantes que atender para estar bien con los norteamericanos que el buscar una mayores relaciones comerciales con el resto del mundo. ¿Es válido para el país tener esta diferenciación de la economía en la frontera, esta franja donde el incremento es mucho mayor? Yo creo que sí, porque es muy caro vivir en la frontera, porque siempre estamos conviviendo. Ya hemos platicado también aquí en Tijuana cómo vienen personas de Estados Unidos que no les alcanza para vivir allá, trabajan allá, pero viven aquí y usan a Tijuana como ciudad satélite, ¿no? Y eso hace que se incremente el precio de las rentas, el precio de los servicios. Entonces sí hay un efecto inflacionario, no nada más el interno del país, sino que principalmente lo estamos exportando. Es prácticamente prohibitivo para un tijuanense tener acceso a una vivienda digna aquí en Tijuana. Hoy pagamos la mitad del IVA en el norte y que lo que se paga en el resto. Se quejaban mucho en el centro de crear ciudadanos de segunda clase en términos económicos. ¿Es esto realista?
Pues ahora sí que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Lógicamente ellos decían por qué tienen que pagar menos los fronterizos que nosotros. Yo aquí podría argumentar que se debería de revisar el sistema de coordinación fiscal, donde a los estados del norte nos consideran estados ricos, nos quitan muchos impuestos para subsidiar estados del sur que no resuelven el problema de la pobreza y estamos recibiendo una cantidad de inmigración de los estados del sur. Entonces, ¿quién es el que trata a sus ciudadanos de segunda? Donde no les resuelven sus problemas, las personas votan con los pies, vienen a la frontera buscando mejores oportunidades y sin embargo nos dejan sin recursos o no tenemos, más bien dicho, los suficientes recursos para invertir de infraestructura, alumbrado público, agua, el problema tan complicado del agua que tenemos con una ciudad como Tijuana que crece 2 cuadras diarias, pues imagínate lo que eso implica, ¿no? ¿Este incremento, esta diferenciación podría atraer más migrantes a la frontera norte, en tu opinión? Puede ser que sí, habrá que ver los efectos. Sabemos que históricamente siempre venían con la idea de cruzar Estados Unidos, pero también ya muchas veces más que querer cruzar Estados Unidos por lo complicado que está, buscan mejores opciones. Creo que en el centro del país se ha dado un polo de desarrollo muy importante en donde está Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes. Entonces eso de alguna manera quitó presión en las ciudades fronterizas, pero siempre habrá que ver cuáles son los efectos de este fenómeno. Por eso insisto en el tema de que es empírico. Se hace la política, se implementa y después vamos a ver efectos diferenciados porque hay que insistir, las cosas no son negras o blancas. Dependiendo del sector, te va a pegar de manera diferenciada. ¿Qué debe hacer la gente ante este escenario? Híjole, se espera un 2023 sumamente complicado. Yo siempre el consejo que les doy a la población en general es que no gasten en cosas que no sean necesarias. Es un hecho que viene una crisis fuerte a nivel mundial. No sabemos exactamente cuándo, porque lo que han hecho los gobiernos como Estados Unidos, como dicen, es patear el bote para enfrente, no enfrentar las consecuencias ahorita, y entonces pues habrá que ver la situación complicada a nivel mundial, con cosas que no se resuelven, como la guerra de Rusia y Ucrania, que incluso a lo mejor se podrían complicar, si se intensifica la guerra comercial entre China y Estados Unidos también, con el tema de los semiconductores, que sigue habiendo una escasez de semiconductores, y aunado a los temas internos que tenemos aquí en México, ¿no? Habrá que ver qué pasa conforme vaya pasando el tiempo. Le quedan 2 años a este gobierno, ir viendo cómo las condiciones, si se mantienen igual o se siguen deteriorando. Entonces, siempre la recomendación para las personas es mantener la prudencia, ahorrar, gastar en lo necesario para que tengamos un colchoncito ahí para cualquier emergencia. Como siempre, muchas gracias, Ismael. Gracias a ustedes.